Lectura del libro La vida y el camino para la práctica de la vida de la Iglesia, por Witness Lee, capítulo 3. La vida que practica la vida de la Iglesia. Como dijimos en el capítulo anterior, las parábolas que dio el Señor en Mateo 13 nos muestran que el propósito y la intención del Señor al darse como vida a nosotros es producir la Iglesia, la cual es su cuerpo. También nos muestran que el enemigo ha tratado de entorpecer el propósito del Señor al dañar, arruinar y corromper el cuerpo de Cristo. Pero alabamos al Señor porque a la postre la Iglesia será edificada con oro, piedras preciosas y perlas mediante la transformación de la vida. Por último, habrá una ciudad edificada con oro, piedras preciosas y perlas, que será la máxima consumación del pueblo de Dios. Apocalipsis 21, del 18 al 21. Nuestra vida necesita ser transformada. En 1 Corintios 3 vemos que la Iglesia es por un lado la labranza de Dios y por otro el edificio de Dios. Versículo 9. Por una parte tenemos que crecer como la labranza de Dios por la vida que es Cristo mismo, como la semilla sembrada en nosotros. Por otra parte, tenemos que ser transformados por la vida divina en materiales preciosos para la edificación de la Iglesia. Entonces tendremos la verdadera vida de la Iglesia. Normalmente cuando hablamos de la práctica de la vida de la Iglesia o de la vida del cuerpo, inmediatamente empezamos a considerar la forma de organizar algo según nuestro concepto humano. Pero debemos darnos cuenta de que la práctica de la vida de la Iglesia no es cuestión de organización. Es un asunto de crecer en vida y de ser transformados en vida. Cristo tiene que crecer en usted y usted tiene que crecer en Él. Además, nosotros, los hombres naturales, tenemos que ser transformados en piedras vivas. Somos necios si tratamos de organizar una iglesia. Si lo hacemos, significa que no hemos aprendido de la historia de la Iglesia y que vamos a cometer los mismos errores que otros ya cometieron. No tenemos carga de predicarles a los hombres que deben ser religiosos. Necesitamos conocer a Cristo como la vida que transforma. Hoy día el Señor está haciendo una obra escondida, la obra de transformarnos. No necesitamos constituir una organización, sino ser transformados en materiales preciosos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes han sido regenerados, así que ya tienen a Cristo como la vida que crece en ustedes y los transforma. Tal vez sepan que tienen a Cristo como vida, pero ¿cuánto han sido transformados por la vida divina? No estoy preguntando que cuánto han cambiado con respecto a su conducta. El Señor es vida para nosotros, con el fin de transformar nuestra naturaleza metabólicamente, no con el fin de cambiar o corregir nuestra conducta. El hinduismo, el budaísmo y el confucianismo pretenden cambiar la conducta del hombre, pero el Señor transforma nuestra naturaleza interior, puesto que Él mismo es vida para nosotros. Quizá usted haya cambiado algo en su comportamiento y haya corregido sus acciones un poco por causa de alguna enseñanza cristiana sana y buena, pero es perfectamente posible que no haya sido transformado por dentro. Las correcciones vienen de las enseñanzas externas, pero la transformación viene de la vida interna. Supongamos que un hermano es orgulloso. Después de que oye un mensaje en el que se le dice que el orgullo es perjudicial, recibe ayuda y toma la decisión de ser humilde. Tal vez tenga éxito exteriormente, pero esto no pasa de ser un remiendo externo, un cambio solo en la conducta. Esto no es transformación en vida. ¿Qué es la transformación en vida? Que el Señor abra nuestros ojos para que veamos que Cristo es
vida en nosotros. No importa cuán buenos o malos seamos. Hemos sido muertos, terminados, crucificados. Hoy en día es Cristo quien vive en nosotros. Gálatas 2:20. Como cristianos auténticos, no necesitamos calibrar nuestro comportamiento, ni mejorar nuestra conducta. Necesitamos ver que Cristo es nuestra vida y que hemos sido crucificados con Él. Un día atravesaremos por una crisis y recibiremos dicha visión. Entonces procuraremos experimentar a Cristo en nuestra vida cotidiana y no solo conocer en doctrina. En tal circunstancia buscaremos al Señor y oraremos así: Señor, muéstrame la manera práctica de tomarte como vida en mi andar diario. Cuando conozcamos la manera de aplicar a Cristo como vida, seremos llenos de Cristo día tras día. Seremos ocupados por Él y saturados de Él. Seremos personas llenas de Cristo. ¿Cuál es la forma práctica de tomar a Cristo como vida? Lo más importante es que veamos que hoy Cristo, quien está en nosotros, es la ley de vida. Hebreos 8:10 y Romanos 8:2. También la unción. 1 de Juan 2:20 y 27. No es suficiente tener la enseñanza doctrinal de que Cristo se ha sembrado en nosotros para hacer vida. Considere su vida diaria. ¿Cuál vida motiva su vivir? ¿La vida de Cristo o la suya propia? ¿Tiene alguna repercusión en nosotros el hecho de que Cristo es vida en nosotros y de que nosotros hemos sido crucificados? ¿Hay alguna evidencia de la obra de la cruz en nuestra vida? Esto incluye lo que decimos, lo que hacemos y a dónde vamos. El problema radica en que conocemos el hecho, pero todavía seguimos viviendo por nuestra propia cuenta. La edificación de la iglesia depende totalmente de la transformación en vida. Tenemos que ser transformados. Si usted toma a Cristo como su vida en la práctica y deja que la cruz opere en usted todo el tiempo, tendrá una perspectiva diferente en cuanto a la vida de la iglesia y su visión cambiará. Usted necesita poner esto en práctica. Entonces sabrá en qué posición está y conocerá la verdadera vida de la iglesia. Si usted sigue viviendo por su propia cuenta, su visión acerca de la iglesia será una visión natural. Cuando usted se niega a sí mismo y toma a Cristo como vida y está dispuesto a que la cruz opere en usted, en todos los asuntos cotidianos, su perspectiva de la vida de la iglesia cambiará y será revolucionada, ya que usted estará en el proceso de ser transformado. Cuanto más hablemos de la doctrina, más estaremos en tinieblas acerca de la vida de la iglesia. Nuestros ojos internos estarán velados, pero si estamos dispuestos a que la cruz opere en nosotros durante el día, y si estamos dispuestos a tomar a Cristo en todas las cosas, nuestros ojos se abrirán y los velos serán quitados. Entonces veremos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la vida de la iglesia, la vida del cuerpo. Acudamos al Señor en oración para que nos ilumine. Hermanos y hermanas, la vida de la iglesia requiere el verdadero crecimiento en vida y la transformación que lleva a cabo la vida de Cristo. No creo que sea necesario hablar mucho acerca de Cristo como vida para nosotros, pero sí tengo la carga de plantearles un desafío. ¿Viven ustedes por Cristo o por sí mismos durante el día? Ustedes deben ir al Señor y orar a Él con sinceridad y en detalle. Oren por una sola cosa y digan: Señor,
¿Te aplico a ti como mi vida cada día? Muéstrame si yo vivo para ti. Consideren también cuánto han permitido que la cruz obre en ustedes. ¿Qué tanto terreno ha ganado la cruz en ustedes? Cuando dicen que ya no viven ustedes sino Cristo, Gálatas 2:20, ¿lo dicen de corazón? Creo que si acudimos al Señor y oramos de esta manera, seremos expuestos a su luz y descubriremos que hasta ahora hemos estado en nuestro ser natural. Casi no hemos sido transformados. Sabemos que Cristo es vida para nosotros, pero no vivimos por Cristo todos los días. Además, no estamos aprendiendo las lecciones que nos trae la cruz. No siempre dejamos que la cruz nos restrinja en nuestra vida diaria. Señor Jesús, tenemos el conocimiento en nuestra mente, pero no la práctica en nuestra vida diaria. Si usted toma la cruz, esta opera en usted. Comprenderá que Cristo vive y es real dentro de usted. Él no solo estará activo, sino que también obrará. Él está vivo y por eso usted percibirá que dentro de usted algo actúa, ilumina, unge, regula, gobierna y dirige. Hay algo dentro de usted y ese algo es Cristo, quien actúa en la práctica. En este capítulo les quiero dar una clave sencilla. Ustedes necesitan orar en cuanto a esto hoy. Oren al Señor de una manera franca y detallada y díganle: Señor, aquí estoy. He sido cristiano durante muchos años, pero ahora deseo saber hasta dónde he llegado y cómo estoy. Llévame a tu presencia y méteme en tu luz. Expónme y hazme ver dónde estoy. Señor, cuando diga que tú eres mi vida, ¿te lo digo con el corazón? ¿He experimentado la cruz en verdad cuando he tratado de aplicarla a mi vida? ¿He recibido algo de transformación? Los insto a que acudan al Señor y oren así. Entonces verán en dónde están. Olvídense de tratar de mejorar su conducta. Hace más de 30 años yo era un aprendiz en el servicio del Señor. En ese entonces solo hacía una cosa. Siempre tenía cuidado con mis obras, mis actitudes y mis acciones. Trataba de ser muy cuidadoso en estos asuntos. Muchas veces acudía a los santos más maduros y preguntaba humildemente: ¿he hecho algo mal recientemente? ¿Tendrían ustedes la bondad de comunicármelo? Por favor, díganmelo. En aquellos días pasé mucho tiempo con el hermano Guachimaní. En muchas ocasiones le pedí que me dijera cuál era mi condición. Él simplemente sonreía, pero nunca me dijo nada. Más adelante, el Señor me reveló que cuando yo estaba tan preocupado por mi conducta, mis actitudes y mis obras, eso demostraba que estaba centrado en mí mismo. Un día, el Señor abrió mis ojos y vi que necesitaba olvidarme de mí mismo y aprender la lección de que debía permitir que la cruz me restringiera. El problema que existe hoy en la vida de la iglesia es la vida natural. La vida natural tiene que ser erradicada y eliminada. Y Cristo tiene que ser el todo. Repito, que si ustedes van al Señor y oran de este modo, tengan la certeza de que percibirán cuán real, cuán viviente, cuán activo, cuán positivo y cuán
iluminador es el Cristo que está en usted. Tendrán al Cristo vivo, al Cristo activo y al Cristo ungidor operando constantemente dentro de ustedes, en su experiencia. Entonces aprenderán a olvidarse de ustedes y a vivir y andar tomando a Cristo como su vida. Finalmente ustedes recibirán transformación en vida y no un simple remiendo o corrección de conducta. Todo el ser de ustedes, toda su naturaleza, su elemento, su esencia y su sustancia será transformados por Cristo de un modo vivo y real. Así verán la vida de la iglesia de una manera completamente diferente. Amén, Señor Jesús.